les comento que la doctora Mariana Terán se ha dedicado al estudio de la cultura política mexicana del siglo XIX a través del análisis de la insurgencia, el liberalismo, las formas de gobierno, la relación entre política y emociones. Entre sus obras destacan Por lealtad al rey, a la patria y a la religión, Zacatecas, 1808-1814, que es una publicación premiada internacionalmente, que ganó el Premio Internacional de Historia, Biblioteca Mexiquense del Bicentenario. Está también Bosquejo de un inmenso cuadro, Liberalismo constitucional y formas de gobierno, Zacatecas, 1823-1846, mención honorífica dentro del certamen Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha participado con capítulos en obras dirigidas por especialistas de la Revolución Hispana y Federalismo Mexicano como Jaime E. Rodríguez, Manuel Just, José Antonio Serrano, Juan Ortiz, Josefina Vázquez. Es profesora investigadora del doctorado en Estudios Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y corresponsal nacional, por lo que le reiteramos una vez más la felicitación por esta corresponsalía nacional en Zacatecas de la Academia Mexicana de Historia, y en esta ocasión nos compartirá su conferencia de Diputación Provincial al Estado Libre, Federado y Soberano 1823-1825. Le cedemos la palabra, doctora. Gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación al maestro Federico Priapo, cronista del estado de Zacatecas, y él sabe que cuenta con la comunidad académica del doctorado en estudios contemporáneos. Aquí está el jefe de este doctorado, el doctor Marcelino Cuesta, nuestros estudiantes, que agradezco mucho y me sorprendió que estuvieran aquí, y los amigos, pues ya saben que les estoy muy agradecida. Bueno, quiero dividir mi exposición en tres partes para explicar por qué se crea el estado de Zacatecas, en qué contexto. Recuerden ustedes que esto fue hace 200 años, en donde hay en el año de 1823 toda una revolución. Yo la llamo la revolución de las provincias, y hablaré un poquillo de este movimiento revolucionario provincial en un contexto en que se desgajaba el imperio mexicano y las provincias adquirían la condición de estado natural para establecer sus formas de gobierno. Esto fue hace 200 años. Entonces, la primera parte la ubico en una dimensión atlántica, monárquica. Creo que explicar a Zacatecas por Zacatecas no tiene sentido. Eso es, nos dejaría en un estado de explicaciones provinciales, provincianas, en el mejor sentido de la palabra, si no ubicamos los contextos políticos, jurídicos de un mundo mucho más complejo, más grande, unido por el océano Atlántico. Es el mundo de la monarquía española. Hace 3 años, en el 2020, se realizaron una serie de eventos académicos en torno al restablecimiento de la Constitución Política de la Monarquía Española en 1820, a propósito de un pronunciamiento que se hizo en la región andaluza de las Cabezas de San Juan, a una media hora de Sevilla, por el teniente coronel Rafael del Riego. Riego exigió el restablecimiento de la Constitución. Recuerden ustedes que la Constitución fue derogada entre 1814 y 1820. Estos años no hubo Constitución, y el primer periodo de vigencia de esta fue entre 1812 y 1813.
¿Por qué es importante mencionar el momento de este pronunciamiento de Rafael del Riego? Porque Rafael del Riego y sus tropas tenían la intención y la instrucción de venir a América a combatir las insurgencias, los movimientos llamados en España, esas conmociones políticas, flagelo de la patria, y lo que hace Riego es darse la espalda y más bien organizar todo un pronunciamiento que va a ir de casa en casa, de pueblo en pueblo, para exigir el restablecimiento de la Constitución. Estos meses son meses álgidos, vertiginosos, yo diría meses y años, 1820, 21, 22, 23, son movimientos de un profundo movimiento revolucionario. Al rey no le queda de otra más que jurar la Constitución. Jura la Constitución y entonces de manera inmediata, y esto es muy sorprendente, como en lo que es el virreinato de la Nueva España, de inmediato hay llamado a elecciones, se convoca desde los ayuntamientos a que elijan autoridades para los propios ayuntamientos, para las diputaciones provinciales, ahora mencionaré esto de la diputación provincial, y para diputados a Cortes Generales. Este es un movimiento pues yo lo llamo inaudito porque representa, digamos, el canon que todavía vivimos, que todavía lo reproducimos desde el punto de vista electoral. Entonces, ya no es por corporaciones, ya no es por estamentos como se va a definir la representatividad de las distintas instancias de gobierno civil, sino es por territorio y por población. Lo seguimos viviendo hasta esta fecha, hasta este año. ¿Qué trajo la Constitución? Trajo toda una revolución. La llamaron en Europa la Constitución revolucionaria. ¿Por qué? Porque se pasaba de soberanía real a soberanía nacional. Se quedaba en el mundo del antiguo régimen el súbdito y ahora se colocaba como sujeto de obligaciones y de derechos el ciudadano. Se conformaba el concepto moderno de nación española, gobernada por una constitución, y se establecían 3 instancias de representación: la general, la nacional, con las Cortes, representada por las Cortes; la provincial, representada por las diputaciones provinciales; y la municipal, aquí está la experta del estudio del municipio en Zacatecas, la doctora Miriam Moreno, representado por los ayuntamientos constitucionales. Esa es, digamos, una revolución en todos los sentidos, ¿no? Paralelamente se da una apertura y un movimiento de la opinión pública sorprendente. Empiezan a salir periódicos como La Abeja Poblana de Juan Nepomuceno Troncoso desde Puebla para defender la Constitución, y en su epígrafe de este periódico de La Abeja Poblana se colocaba que la Constitución, mientras haya Constitución, los tiranos van a tener miedo. Es decir, la Constitución viene a ser el principal elemento de contención de cualquier intento de tiranía o de actitud de despotismo por parte de los reyes. Este movimiento entonces es de 1820, a partir de 1820, y en el nivel provincial, que es el que yo quiero destacar en esta plática, se van a volver a instalar las diputaciones provinciales que se habían aprobado entre 1812 y 1813. Zacatecas, y acá está el experto de quien ha analizado la figura del diputado por Zacatecas, José Miguel Gordoa y Barrios Martín Escobedo, con varios volúmenes.
Gordoa lo que va a hacer desde 1813 es exigir una diputación provincial para Zacatecas. Y no la aprueban, no la autorizan. Zacatecas pertenecía entonces a la Diputación Provincial de Nueva Galicia. Y tenía 3 diputados, 3 vocales que formaban parte, junto con otros 4 de Nueva Galicia, de esta Diputación Provincial. Los reclamos de Gordoa son claros y se justifican, porque Zacatecas, que era intendencia, no era una provincia menor, era una intendencia que había erogado una cantidad importante de recursos económicos para sufragar las guerras que la corona española había entablado con varios estados en Europa, porque a Zacatecas no se le autorizaba una propia diputación provincial. En esas estaba cuando el rey regresa, deroga la Constitución, leyes y decretos y demás, y estos 6 años de absolutismo son los que van a, digamos, el gran paréntesis que aquí para el caso de Zacatecas, insisto, ha estudiado Martín Escobedo. Entonces, con el movimiento de 1820 se regresa a la Constitución y hay un movimiento muy interesante. Miren, entre 1820 y 1821, desde luego, por el propio ritmo y exigencia y trayectoria de la guerra de insurgencia, ya hay voces que están pidiendo independencia, hay otras que están pidiendo paz, hay otras voces que están exigiendo que esta guerra se acabe. Las arcas de las provincias están exhaustas, las contribuciones por gastos de guerra uno tras otro, ya las sociedades ya no pueden con ese gasto. Y entonces lo que hace Agustín de Iturbide pues es sumamente complejo, sumamente muy interesante, porque logra, si ustedes quieren con alfileres, logra conciliar intereses que estaban en contrario, ¿no? Que habían estado opuestos. Y con el plan de Iguala, bueno, es el llamado el 24 de febrero de 1821 a estas 3 garantías: independencia, unión, religión. Entonces ahí viene todo este movimiento independentista, ¿verdad?, que se va a concretar con la entrada de Iturbide a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Al día siguiente se firma el Acta de Independencia, que es el documento jurídico que confirma la independencia de este virreinato, antiguo virreinato, para formar el Estado mexicano. Por eso es muy importante este documento. En otros espacios he dicho que los gobiernos en turno, el año pasado, hace 2 años, en 2021, pues hubo muchas manifestaciones y eventos para conmemorar los 200 años de la independencia. Aquí también hicimos un programa desde el doctorado en estudios contemporáneos a lo largo de todo el año, y lo que le queda en el ADN cultural al mexicano como emblema simbólico es la pintura del Moisés mexicano de Agustín de Iturbide entrando a la Ciudad de México acompañado por el ejército trigarante, donde están la sociedad, los diferentes estamentos en un bellísimo arco triunfal, y esa es la imagen emblemática de la independencia. Y nos quedamos ahí con la independencia, pero quiero decir 2 cosas. Una, la primera es que es una imagen muy centrificada, muy desde la Ciudad de México, que no observa esa mirada las otras independencias, y esto es muy interesante. Estas otras independencias tienen que ver con la exigencia de diputados como Mariano Michelena y Miguel Ramos de Arizpe, diputados ante las Cortes de la Nación Española, por aumentar las diputaciones provinciales.
Entonces alguien dice, el Ayuntamiento Capital de Puebla está exigiendo y manda una representación a los diputados para que la reclamen, para que reclamen una diputación provincial para Puebla. ¿Por qué Puebla sigue dependiendo de México? ¿O por qué Tlaxcala? ¿O por qué Veracruz? Valladolid de Michoacán, Oaxaca, todas estas formaban una sola diputación provincial. Y entonces lo que se va a dar en el terreno provincial son las independencias en la medida en que van autorizando más diputaciones provinciales. De 6 diputaciones que había en el primer periodo de vigencia de la Constitución, se van a multiplicar, al grado de que con independencia o sin ella, esto es muy importante, esto lo ha analizado Juan Ortiz Escamilla en Guerra y Gobierno, un libro magnífico editado por el Colegio de México. Con independencia o sin ella, las diputaciones provinciales se multiplicaron, se incrementaron y no olvidaron sus responsabilidades. ¿Cuáles fueron las responsabilidades de las diputaciones provinciales? Eso está establecido en un capítulo entero en la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. Vigilar el establecimiento de escuelas de primeras letras, promover la prosperidad de sus provincias, levantar estadísticas, cuidar que se fomente la agricultura, la ganadería, la industria, las artes, etc. Pero hasta ahí, no más, no más. El último artículo del título dedicado al gobierno de las provincias dice: no podrán excederse en sus facultades. De excederse, entonces el rey tendrá la facultad de suprimir las diputaciones provinciales y integrar a los vocales o representantes que habían estado en un periodo inmediato anterior. Eso estaba muy claro dentro de lo que estaba establecido por el Código Gaditano. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se dan la serie de tensiones y conflictos ya en el momento Iturbide, como lo llama Moisés Guzmán, entre el Ejecutivo con Agustín de Iturbide y el Legislativo con los diputados reunidos en el Congreso para hacer una constitución para el imperio mexicano. Es un imperio realmente inconstituido, no logró constituirse el imperio. No logró por la serie de problemas y de conflictos y de tensiones que no solo se dieron a nivel de división de poderes, sino que se dieron precisamente con las propias diputaciones provinciales. En 1823, a 200 años de lo que estamos ahora viviendo, el número de diputaciones provinciales creció en 23 organismos provinciales, incluso en donde no hubo intendencia. ¿Qué tenemos ahí? Disculpen mi torpeza, nunca sé preparar imágenes, pero ¿qué tenemos ahí? El esqueleto territorial del federalismo. Eso es lo que tenemos. A Zacatecas son las autoridades imperiales mexicanas, porque ya estaba consumada la independencia, que se le autoriza su diputación provincial. Afortunadamente, desde el Instituto Mora en la Ciudad de México, con el doctor Luis Jáuregui, se llevó a cabo un proyecto amplio, ambicioso y un proyecto que todos agradecemos, que fue la transcripción con estudios introductorios, con índices de las diputaciones provinciales con las que se cuenta información. Tenemos la de Yucatán, de Nueva Galicia,
de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Zacatecas, de las provincias internas de Oriente, con Cecilia Zuleta, de Puebla. Las de Oaxaca no están, desgraciadamente, pero bueno, contamos con las de Zacatecas. Y este expediente se encuentra en el fondo reservado del Archivo Histórico del Estado. Ahí lo tiene. La doctora Beatriz Rojas, junto con Manuel González, hicieron el trabajo pues de la transcripción, y Beatriz fue la que hizo el estudio introductorio. Entonces ahí está ese volumen, que creo que es un volumen indispensable para pensar la creación de Zacatecas. Bueno, hasta ahí la primera parte. O sea, nos quedamos con las otras independencias, y es decir, Zacatecas se independizó de la Nueva Galicia, ¿no? Así como Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala se independizan de la de México, Zacatecas se independiza de la de Nueva Galicia. Se establece pues la Diputación. El año pasado cumplieron 200 años, y realmente creo que nos vimos muy cortos en Zacatecas. Debimos de haber hecho muchas más cosas, porque es el antecedente de la creación del Estado de Zacatecas. Hicimos un par de cosas nada más, y creo que daba para mucho más, ¿no? Sobre todo por el Congreso del Estado. Entonces, en Zacatecas se establece el 19 de marzo de 1822. Ahí están las actas. Y es muy interesante en esta segunda parte que les voy a comentar ya sobre la Diputación, que se ocupan de la prosperidad de la provincia. Natalie Benson, la profesora Benson, en 1955 escribió un libro que es un clásico y que los que estudiamos federalismo siempre lo citamos. Se llama La Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano, que fue reeditado en 2012 con el cuidado de la edición y en un estudio introductorio de la profesora Josefina Vázquez. Es el antecedente historiográfico que nos habla de la Diputación Provincial. Ella lo que hace es desmantelar la idea de que el federalismo mexicano fue una copia del federalismo de Norteamérica. Y lo que recupera, para probar lo contrario, es traer como antecedente a las instituciones liberales gaditanas, es decir, a las de la Constitución de 1812. Entonces, ¿cuál es el antecedente inmediato de los estados, de las entidades federativas? Fueron las diputaciones provinciales. Esa es la tesis de ella. Han avanzado mucho las investigaciones en los últimos 20 años, y ahora no solo se le ve a la Diputación Provincial como la antesala del federalismo mexicano, sino a la Diputación Provincial por la Diputación Provincial misma. Creo que ahora están saliendo muy buenas investigaciones desde distintas partes en México sobre sus problemas financieros, sobre la participación y trayectoria de sus integrantes, de quienes conformaron estos organismos provinciales, sobre elecciones, sobre cómo vigilar los asuntos municipales, desde observar si se implementaba una contribución para reparar la cárcel del pueblo, hasta aprobar o no aprobar nuevos ayuntamientos constitucionales. Que recuerden ustedes que en el este momento liberal gaditano, bastaba con 1000 habitantes, 1000 almas, decían, para poder tener derecho a contar con un ayuntamiento constitucional. Bueno, en regiones como Oaxaca, como el actual Estado de México, como Puebla, como Hidalgo, hay un boom municipal.
¿no? Y esto era controlado de alguna manera por las diputaciones provinciales. Entonces la Diputación Provincial, no en todas partes, José Antonio Serrano ha demostrado que hay una gran diversidad de posiciones de las diputaciones provinciales a lo largo del territorio, digamos, imperial nacional. Y aquí en Zacatecas, a diferencia de Guanajuato, por ejemplo, o a diferencia de Puebla, donde hubo unos pleitazos tremendos entre Diputación Provincial y el Ayuntamiento Capital, acá no lo hubo. Acá el mismo ayuntamiento, pese a algunas diferencias por ceremonia, preeminencia, etiqueta, etcétera, realmente el ayuntamiento reconoció a la Diputación como la autoridad suprema de la provincia. Entonces, bajo ese reconocimiento, la Diputación se va a encargar prácticamente de la cosa pública, ¿no? De la provincia de Zacatecas. Francisco Severo Maldonado en 1823 va a lanzar un bellísimo y muy sugerente opúsculo sobre la Diputación Provincial y dijo, con mucho cuidado las diputaciones provinciales están siendo reconocidas como la autoridad máxima de sus provincias y cuidado, y las diputaciones provinciales junten sus fuerzas. Eso lo dijo Severo Maldonado en 1823, maravilloso folleto que da mucho que pensar. Es decir, si se juntan puede ser muy peligroso. ¿Qué pasó? Que se juntaron. Se juntaron las diputaciones provinciales. Había pleitos enormes con Agustín de Iturbide. Iturbide en agosto de 1822, agosto, por ahí, disuelve el Congreso. Eso fue su acta de defunción de Iturbide. En mi opinión, creo que ahí acabó con la legitimidad que había alcanzado, porque tuvo una gran legitimidad Iturbide, pero el acto de disolución del Congreso no se lo perdonaron, y fueron las diputaciones provinciales las que en primer lugar le recriminaron al emperador Iturbide este acto de despotismo. Entonces lo que la opinión pública reflejaba era no al despotismo en cualquiera de sus formas. México podía optar por la opción monárquica constitucional, pero no por la tiranía. Ya tenían muy fresca la elección de Fernando VII con estos años de 1814 al 20, y ahora a esa experiencia se le acumulaba la de Iturbide de disolver el Congreso. Entonces, ahí, por ejemplo, la Diputación de Guadalajara dijo, no vamos a obedecer ninguna orden que venga de la Ciudad de México, de los poderes generales. Nosotros nos obedecemos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a pasar algo que es muy, muy interesante, que es el tema de la soberanía. No hay una soberanía nacional, por más que el reglamento imperial y por más que la Constitución de Cádiz hablaran de soberanía nacional. En este contexto de disolución del Congreso Nacional por Iturbide, la soberanía se desgrana. Hay un proceso de territorialización de la soberanía, es decir, Guadalajara, con su provincia y representada por su diputación provincial, se va a declarar soberana. Zacatecas, con su diputación provincial, se va a declarar soberana. Oaxaca, ahí Carlos Sánchez Silva, un gran historiador de Oaxaca, ha dicho que, bueno, no fue la Diputación Provincial la que encabeza el establecimiento del federalismo, sino que fue el Ayuntamiento Capital de Oaxaca, declaran su soberanía. Yucatán
se declarará también soberana. Son 4 regiones, fíjense bien, en 1823, que desde sus órganos provinciales o locales declararán su soberanía. Esto nos está hablando entonces ya de un conflicto muy importante entre poderes provinciales, poder nacional. Esto es mayo de 1823. En junio, el 16 de junio de ese año, la Diputación Provincial de Guadalajara se va a declarar entidad federada. Ese es un boom, ese es un gran atrevimiento. Oaxaca lo había hecho ya, primero Oaxaca, luego viene Yucatán, luego viene Guadalajara y al final vendrá Zacatecas, pero son tan rápidas estas declaraciones. La declaración de zacatecana está en las actas de la Diputación Provincial de Zacatecas. Ahí está, 17 de junio de 1823, Zacatecas se declara entidad libre y federada. La voz federación implica, es un pacto. Federalismo es un pacto entre partes para la distribución y administración del poder público. Esa es la voz federal. Pero en ese contexto de hace 200 años, la voz federal era federarnos, se usaba como acción, no tanto como pacto, sino como acción de unirse con. Y en esa acción de unirse con, había un principio que era muy importante, y ese principio lo dijo el ayuntamiento capital de Oaxaca: ningún pueblo es superior a otro. Incluso Jaime Rodríguez tiene así un capítulo hermoso sobre el caso de Oaxaca. Ningún pueblo. Entonces, frente a la igualdad de las provincias, lo que voluntariamente, a decisión de cada una de las provincias, se podría federar una al lado de la otra, en donde ninguna fuera superior a otra. Entonces viene este movimiento que es muy interesante. Me regreso un poquito nada más para decir que desde diciembre de 1822, desde Veracruz, con López de Santana, se van a lanzar pronunciamientos desconociendo abiertamente a Iturbide y por la República. Esto es diciembre de 1822, son 3 o 4 pronunciamientos. A ese pronunciamiento vienen de Chilapa, de enero de 1823, también por la República. Y en febrero, este es el pronunciamiento que del cual todos hacemos referencia, el 1 de febrero de 1823, es el pronunciamiento de Casamata, encabezado por José Antonio Echavarri. Aquí los militares van a tener una función fundamental. Los militares van a impulsar desde sus propias posiciones y trayectorias y desde su propia condición de poder, van a ir jalando para el federalismo. Eso va a pasar en Zacatecas, o sea, la Diputación Provincial de Zacatecas se va a declarar por el federalismo, pero va a estar con una fuerte presión de militares desde Jalisco. Esto también viene en el libro de las actas de Diputación Provincial. Entonces, el pronunciamiento de Casamata de febrero de 1823 es muy importante porque llama a que se convoque a un nuevo Congreso Constituyente General. No desconoce a Agustín de Iturbide, no llama a la República como los había llamado Santana en diciembre, pero en su artículo 9 o 10 sostiene que es la Diputación Provincial la máxima autoridad. ¿Qué va a pasar?
sin internet, ni WhatsApp, ni nada de esas cosas, en menos de un mes y medio, la mayoría de las diputaciones provinciales se van a adherir a Casa Mata. Zacatecas se va a adherir, creo que en marzo de 1823. Eso es ya un tate quieto a Iturbide. Iturbide incluso él mismo va a decir, bueno, hay que atender el llamado de Casa Mata. O sea, Iturbide sabe que la cosa se le está poniendo muy peliaguda porque el voto de las provincias está sonando y está sonando fuerte. Entonces, ese contexto de febrero-marzo de 1823 es lo que Francisco Severo Maldonado anunciaba. Cuidado cuando se junten las diputaciones provinciales. En ese contexto, este pronunciamiento implicó la suma de las diputaciones provinciales. Entonces, entre Casa Mata y la declaratoria de la conversión en entidades libres y federadas, pues hay todo un movimiento de las provincias exigiendo pues un nuevo congreso. Esto es muy interesante porque ya son las diputaciones provinciales las que van a llevar la voz cantante, y en particular 4 diputaciones provinciales con sus ayuntamientos estarán pues de atrevidas, exigiendo cosas que obviamente ya no estaban en sus facultades. Si lo atendemos, si lo tomamos desde la Constitución de 1812, ya habían rebasado con creces sus facultades. Lo que van a hacer entonces es disolverse. Y creo que es un acto muy importante, muy simbólico. La Diputación Provincial de Zacatecas termina el 18 de octubre de 1823. Al día siguiente es la ceremonia de juramento de los diputados que integrarán el primer Congreso Constituyente del Estado Libre de Zacatecas. Y claro, etiqueta y ceremonia. Hay toda una ritualización en que los diputados rinden su juramento para guardar y hacer guardar la Constitución que van a formar. El encargo era formar la Constitución. ¿Qué tiene de extraordinario esto? Que todavía no había República Federal. La República Federal Mexicana tendrá su acta de nacimiento hasta el 31 de enero del siguiente año, de 1824. Por eso los estudiosos del federalismo sostienen que el federalismo en el caso mexicano, no en todos los casos en América Latina desde luego, pero para el caso mexicano, el federalismo se anticipó desde las regiones, no desde la Ciudad de México, no desde un centro en donde residieran los poderes federales o los poderes generales, los poderes nacionales, sino es desde las regiones. En ese sentido, pues Zacatecas, ese es mi pleito, pues tiene mucho que decir para el federalismo, tiene mucho que aportar, así como Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Yucatán y otros como San Luis Potosí, que es muy interesante el caso potosino, ¿no? Entonces, ya voy cerrando. La tercera parte tiene que ver con el trabajo constituyente de Zacatecas. Muy importante, antes de esto, muy importante. Las 4 diputaciones provinciales, tengo los documentos, siendo todavía diputaciones provinciales, se van a volver, dice Jaime Rodríguez, cuasi legislativas. En realidad se volvieron legislativas, porque organizaron las bases de la administración del gobierno provincial, así le llamaban, el gobierno provincial. En Zacatecas,
En el archivo histórico está el Fondo de Poder Legislativo, y en la subserie Leyes, Decretos y Reglamentos está este reglamento que hizo la Diputación Provincial para el gobierno provincial, repetían la palabra provincial, para el gobierno provincial del estado de Zacatecas. Y ahí dicen 3 iban a conformar el Ejecutivo, mientras se instalara el Congreso Constituyente, la Diputación Provincial tendría facultades legislativas. Eso se dijo en ese documento. Y así como está el documento de Zacatecas, están las bases para la creación del estado de Oaxaca, y está también el plan para el gobierno del estado de Jalisco. Entonces son muy importantes estos documentos, porque estos documentos nos permiten hablar de la transición desde el punto de vista legislativo. Se instala pues el 19 de octubre de 1823 el Congreso Constituyente del estado de Zacatecas, y van a tener jornadas muy duras de trabajo, de tal manera que el proyecto de constitución, ese no lo he encontrado aquí en Zacatecas, pero está en la Biblioteca Nacional de México, un folleto que así se llama, Proyecto de Constitución del Estado Libre de Zacatecas, presentado ante el Congreso por la Comisión de Constitución. Ese proyecto estuvo listo los primeros meses de 1824. Es decir, ya había un acta constitutiva de la Federación y Zacatecas ya había hecho su trabajo de tener su proyecto de constitución. El proyecto de constitución circuló a nivel municipal y a nivel de letrados. Circuló por los ayuntamientos para recibir observaciones, y eso es muy interesante del caso zacatecano, porque el caso zacatecano tiene, digamos, un fuerte compromiso con los ayuntamientos. Decían, si los ayuntamientos no co-gobiernan o co-legislan, seguimos siendo un puñado, encerrado, encapsulado. Entonces, los constituyentes zacatecanos se abrieron al mundo municipal. Eso es muy interesante. A lo largo del siglo XIX, Miriam lo ha estudiado, yo también en otros contextos, las leyes, las iniciativas de ley, los proyectos de ley, como el de 1860, sobre los usos y aprovechamiento de las aguas, circuló en todos los ayuntamientos, y lo increíble es que los ayuntamientos se reunían, leían el documento que les enviaba el Congreso, lo estudiaban y elaboraban sus observaciones, que las remitían al Congreso. Eso es muy interesante. Eso le dio una gran cancha de legitimidad a los primeros constituyentes, donde creo que ahí uno que es muy, muy importante, presidente de la Comisión de Constitución, Domingo Velázquez, fue quien tenía, digamos, quien daba el guión, el tono en las discusiones. Se cuenta, afortunadamente, con el libro de las actas de sesiones del primer constituyente de Zacatecas, que va de octubre de 1823 a los últimos meses del 24. Claro, había una presión enorme. Lucas Alamán, Bravo, Pedro Celestino Negrete estaban enfurecidos porque desde estas provincias ya se habían declarado por el federalismo, por la República y Federal, y no se habían esperado al Congreso General, como la mayoría de las provincias sí que se esperaron. Hubo el 27 de octubre, si es que no me falla la memoria,
Esto lo menciono porque es muy representativo. Los constituyentes conocieron el artículo 5 del Acta Constitutiva que declaraba la forma de gobierno para México. Una república popular, federal, representativa. Y entonces organizan pues las fiestas. Finalmente se estaban muy vigilantes de que no fuera otra forma de gobierno. Estaban entusiasmados de que finalmente el Congreso mexicano, el Congreso General, se había decantado por la forma republicana y federal. Ya saben ustedes que los apellidos acá son bien importantes. No fue una república central con un gobierno con autoridades centrales consolidadas, fuertes, etcétera, sino más bien un gobierno nacional débil, con una hacienda pública muy débil, y el control básicamente lo tenían las regiones, ¿no? Entonces esta fecha del 27 de octubre de 1823 es muy importante porque Zacatecas anuncia que está lista la redacción del artículo 5, pero todavía hay algunas voces ahí muy disconformes y dicen, a ver, estamos seguros de que esa acta que se está elaborando nos va a respetar la soberanía de los poderes estatales para la administración de los asuntos internos. ¿Estamos ciertos de que va a haber ese respeto a nuestra soberanía? Todavía hubo este clima de desconfianza y finalmente en ese contexto Zacatecas hace algo que también es muy atrevido, creo yo, y es muy temerario en mi opinión. Se vale de la prensa para decir: nosotros ya somos Estado libre, federado y soberano. ¿Cuál prensa? El Águila Mexicana, un periódico de circulación nacional. Es 1823 y Zacatecas está publicando en el periódico El Águila Mexicana los primeros decretos, desde el nombre de la entidad, en donde van a estar la Casa del Estado Libre de Zacatecas, quienes van a conformar el Ejecutivo de Zacatecas, cuáles son las primeras medidas que adopta el Congreso Constituyente, etc. Cierro. La Constitución fue proclamada en el 17 de enero del 1825. Es la primer Constitución de Zacatecas. Hay una colección de constituciones que se elaboró desde la imprenta de Mariano Galván en 1828 y así se llama, Colección de Constituciones. La primera, si es que no me equivoco, fue la de Jalisco, el estado de Jalisco. De las últimas fue hasta 1827, el Estado de México es en 27. Entonces, son 19 constituciones de las entidades. Zacatecas, como lo he reiterado, se anticipó. Y por eso, fíjense, ahí, en este contexto local, no está Francisco García Salinas. Y lo menciono porque cuando pensamos en federalismo, desde Zacatecas, ahí está el monumento a Tatapachito en la Alameda Trinidad García de la Cadena. Y me parece que, sin restarle méritos al gobernador, desde luego, pero es toda una generación la que está trabajando en el proyecto de creación del Estado. García Salinas era muy importante antes y después, por supuesto, como gobernador del 29 al 34, o sea, sin duda alguna, ¿no? Antes como diputado en el Congreso General
de Zacatecas, ¿no? Pero entonces el federalismo no lo hace un hombre, ¿eh? Esta idea de que el país de un solo hombre o las naciones de un solo hombre es un mito, eso no existe. Son las instituciones, por eso creo que es muy importante atender, los que trabajamos desde historia, atender la beta político-institucional. García Salinas merece una biografía, sin duda, sin duda, sin duda. Todavía no hay un biógrafo de García Salinas. Al lado de García Salinas estuvo Pedro Ramírez, un importantísimo y muy destacado diputado. Él se coló hasta la República Central, fue vocal de la Junta Departamental de Zacatecas y diputado en el Congreso General Mexicano en el periodo centralista. Es decir, hay personas que tienen trayectorias muy pesadas, con mucha experiencia. Domingo Velázquez, ¿a quién le suena Domingo Velázquez? Pues no suena el Tata Pachito, o no suena Luis de la Rosa o Fernando Calderón, pero estos otros, que no son en ningún sentido menores, fueron grandes políticos que tuvieron una gran creatividad. Por otro lado, quiero decir, estos políticos se leían los textos circulaban, los proyectos de constitución circularon entre las provincias. Zacatecas, por ejemplo, conoció el proyecto de constitución del estado de Oaxaca, conoció los documentos legislativos de Jalisco. Zacatecas, a su vez, envió a distintas provincias, estados, su proyecto de constitución. Entonces, no es cierto que no se leían. Yo creo que ahí hay una importante correspondencia cotextual, no contextual, cotextual. O sea, estos textos sirvieron como referentes. En el proyecto de constitución de Zacatecas citan increíblemente, y creo que es su fuente de inspiración, a Francisco Martínez Marina, el autor de la teoría de las cortes o juntas nacionales, que fue uno de los más importantes impulsores y personas que estuvieron exigiendo que se hiciera una constitución para el mundo, para la nación española, para el mundo hispano. Entonces los zacatecanos leyeron a Francisco Martínez Marina, lo leyeron, que está en la exposición de motivos del proyecto de constitución de 1824. Fue sorprendente la trayectoria, la labor legislativa de estos diputados, porque además del proyecto constitucional, de la Constitución, hicieron la legislación secundaria. Desde las ceremonias a los actos públicos, el reglamento de libertad de imprenta, el reglamento de caballería, el reglamento de justicia, el reglamento de la hacienda pública, el reglamento de milicia, etcétera. Es decir, por eso esos años de 1823 a 25 son años clave, porque son las bases legislativas para la creación de una entidad como Zacatecas. Muy poquitos trabajos, ya con esto cierro, muy poquitos trabajos existen sobre el momento constituyente zacatecano, bien poquitos. Y estoy hablando pues de este estado. De otros estados no existe investigación alguna. Un muy importante historiador, de todos mis respetos, el profesor José Antonio Serrano Ortega, desde el Colegio de Michoacán. Él pues tiene una amplísima trayectoria para el estudio del federalismo mexicano y ha colaborado con Josefina Vázquez y está sacando un montón de cosas. Fíjense lo que les dije, muy poquitos trabajos que existen del momento constituyente de Zacatecas, los cuento con esta mano. Dice,
Pues en Zacatecas, lo he escuchado en foros, dice, hay una tradición historiográfica en torno al estudio del federalismo. Tan importante esa tradición historiográfica, es decir, los estudios que se han hecho sobre el federalismo para Zacatecas, dice, tan importante es esa como la de Michoacán. Michoacán tiene muchas investigaciones, tesis de licenciatura, maestría, doctorado, artículos, libros de investigadores ya más consolidados, etc. Pero de otros lados, el Estado de México desde luego tiene investigaciones muy importantes. Entonces me parece que Zacatecas tiene mucho que decir, y la comunidad de historiadores tenemos una gran tarea enfrente, o sea, los que estamos en estos temas y en todos los temas, desde luego, tenemos una tarea muy importante de promover, no nada más de titular a nuevos historiadores, sino de hacer escuela, y eso cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo, y yo creo que Zacatecas sí puede presumirse a nivel de, o comparando con otras regiones, con otras entidades, que sí tiene trabajos sobre el momento constituyente y desde luego sobre el federalismo de la primera experiencia de la República Federal de 1824 al 35. Les agradezco muchísimo su atención y me reitero a la obra. Bueno, pues muchas gracias. ¿Me parece? Si les parece, si gustan, podemos abrir un espacio para preguntas, respuestas, para dialogar con la doctora y bueno, con todos los presentes. Si alguien desea hacer uso de la voz, con toda confianza. Bueno, pues antes de decir mi comentario, pues muchas felicidades, doctora. Creo que el hecho de que se inicie este ciclo de conferencias con su participación es muy importante porque justamente usted ha marcado pues toda una trayectoria y también toda una línea de investigación que se ha promovido aquí en Zacatecas, entonces por eso felicidades. Me resulta muy interesante la manera en la que nos va relatando y nos va platicando sobre este proceso de creación de la entidad zacatecana. Usted mencionó diferentes protagonistas en este proceso, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, la misma milicia cívica, pero creo que nos está faltando uno y aquí me gustaría que usted nos ayudara a profundizar, la iglesia. Finalmente las constituciones se juran y se habla, ¿no?, a nombre de Dios Todopoderoso. Y en los ayuntamientos, recuerdo, en los municipios, la jura de la Constitución se hacía en coordinación entre el presidente municipal y el cura párroco. Entonces, justo en esa tradición constitucionalista de la primera experiencia federal, la Iglesia va a tener un papel fundamental y bueno, yo quisiera que usted nos hablara un poco al respecto. Gracias. Bueno, no lo mencioné. Pues sí, ustedes saben que los eclesiásticos eran los letrados, en el periodo novohispano los eclesiásticos eran los letrados y eran los formados, eran los hombres formados en cánones, en teología, en retórica, en leyes, eran los eclesiásticos. Desde luego no podemos hablar de una ruptura total en el que el mundo de lo civil campea
sin ningún problema, libremente, sin la presencia de eclesiásticos. Bueno, el diputado de Pinos por Zacatecas en las Cortes, un eclesiástico. Miguel Ramos Arizpe, el padre del federalismo en México, diputado por Coahuila, un eclesiástico. Y estamos llenos de eclesiásticos como representantes ante las Cortes. Incluso quien ha ilustrado mucho este tema, bueno, voy a citar a dos, pero en realidad es todo un tema de investigación muy ricamente cultivado, son Manuel Chuscalero y Brian Conantun, que nos hablan de los hombres de iglesia, los hombres eclesiásticos que participaron de la cosa pública, y en algunos debates de las Cortes entre 1810, 11, 12 decían, bueno, pero es que los hombres de iglesia se están tirando a sí mismos, se están atacando a sí mismos por la idea de acabar con los privilegios eclesiásticos, militares, etc. Jaime Rodríguez, yo recuerdo que él decía que los eclesiásticos que participaron en estas instancias civiles para organizar el Estado no hablaban por la iglesia, y eso es muy cierto. Hablaban como letrados, como los que habían tenido el conocimiento y la experiencia suficiente como para dar su opinión autorizada, y en ese caso vaya que era una opinión autorizada. Es muy interesante que a pesar de que están los eclesiásticos, desde estos momentos tan tempranos empieza a haber iniciativas que van a poner a temblar a la iglesia. En 1827, aquí varios lo han estudiado, el diputado por Tlaltenango, José Gómez Huerta, José Guadalupe Gómez Huerta, presenta una iniciativa tremenda que ha sido analizada por Brian Conantun. Bueno, ¿y por qué aquí no hay? Zacatecas no tiene diócesis. La tuvo hasta 1864, aquí están los expertos, hasta por eso los miro con miedo. La tuvo la diócesis hasta 1864. Pero todo este tiempo de 1820, los 20, 30, etcétera, obviamente que no tenía su propia diócesis. Entonces, pero están hablando de tener una. Esto nos habla de algo muy interesante que ha estudiado Conantun, el profesor Brian Conantun, que tiene que ver con un federalismo eclesiástico. Estamos hablando nosotros de un federalismo en la República como forma de gobierno, pero estos eclesiásticos exigiendo sus propias diócesis en sus propios terrenos, jurisdicciones, nos están hablando de la necesidad que se tiene también por parte de la iglesia de contar con sus propias instituciones, es decir, los diezmos ya no van a Guadalajara o ya no van a Durango, que se queden aquí. Entonces es una serie de proposiciones que, claro, van a colapsar en 1857. Pero es todo un proceso, ¿no? Un proceso de separación. En 1831 es el Congreso de Zacatecas que lanza una muy interesante convocatoria, un concurso de ensayo, el Congreso, sobre qué se hace con la naturaleza de las rentas eclesiásticas. ¿Quién gana este concurso? Lo gana José María Luis Mora. Y ahí está su ensayo. Es una bomba para la iglesia. Pero por otro lado, y ya con esto cierro la reflexión, la iglesia fue fundamental para sacralizar lo cívico.
sacralizando lo cívico, se otorgaba una gran legitimidad. Es decir, después de haber realizado la Constitución, van a la iglesia parroquial mayor, a una misa de acción de gracias, va el pleno, hay sermón, seguramente hubo sermón, yo doy mi reino por encontrar el sermón, seguramente se dio el sermón, exacto, en la iglesia parroquial mayor cuando proclaman la Constitución, seguramente hubo un sermón, porque los sermones de circunstancia, no los de tabla, los de circunstancia, obviamente que hablaban del asunto que se iba a agradecer, por el que se daba gracias a Dios. No he encontrado ese sermón. Bueno, ya Carlos Cerrejón ya me dijo que me regala 300 sermones, tengo que ir a Zamora por los 300, a lo mejor ahí está. Pero vamos, la iglesia tuvo una importante función como legitimadora. ¿Hasta dónde lo civil? ¿Hasta dónde lo eclesiástico? Hay un campo de intersección que es muy interesante, que se va a ver desde el punto de vista de la Constitución, 1812, 1814, 1822, 1824, 36, 43, 57, porque la Constitución del 57 exigió a todos los diputados en primer lugar, y a todos los trabajadores y a todas las corporaciones, ayuntamientos, ejército, etcétera, etcétera, jurar la Constitución del 57 cuando esta Constitución hablaba ya de libertad de culto. Fue todo un tema ese, ¿no? Entonces sí, digamos que la primera mitad del siglo XIX, Iglesia y Estado van a tener obviamente sus forcejeos, sus tensiones, sus muy importantes conflictos, pero también, como decía Brian Conaton, van a funcionar mucho como mancuerna. El doctor René. Bueno, buenas tardes. Primero, felicitar mucho a la doctora Terán. La hemos escuchado muchas veces, doctora, usted lo sabe, con mucha atención, con mucho respeto, pero siempre disfrutamos sus charlas, sus pláticas, como hoy fue mi caso. Siento que inclinó su análisis, como lo dijo usted hace un momento, casi al término de su plática, hacia las instituciones, y sí mencionó 2 o 3 actores que son muy importantes. Domingo Velázquez, por ejemplo, que está en el ayuntamiento desde principios del siglo XIX, está en el ayuntamiento, forma parte de una élite local muy fuerte. Ramírez, como mencionó, pero justamente la pregunta, mi comentario, tiene que ver con gente como Bocanegra. ¿Dónde quedó Bocanegra? Y tiene que ver con Valentín Gómez Farías, quien está presente en el primer Congreso Constituyente en el Imperio Mexicano, y luego, tras la coyuntura de institución del Congreso, él primero aplaude a Agustín I, lo aplaude, después él se pone contra Agustín I. Entonces, independientemente de los autores, ahora con la pregunta que hizo la doctora Miriam, creo que, y por ahí también quisiera que pudiera usted ampliar un poquito el trasfondo ideológico que está en juego. Ahora se hablaba de los eclesiásticos,
¿En qué medida estamos hablando de liberales? ¿Qué tipo de liberalismo? Porque usted ha explicado, doctora, en su libro, en este libro del bosquejo, justamente todos son liberales. Y sin embargo, digamos, hay matices, pues, ¿no? Y yo creo que los eclesiásticos tienen ese matiz. Pero sí me gustaría ver esto porque, por ejemplo, en el caso de la educación, que la Diputación de Zacatecas fomenta de manera muy fuerte, fomenta la educación, incluso desde 1814 con el Plan Quintana. Yo diría, ahí hay toda una plataforma de tipo liberal, y luego esto pues, va a culminar con Tata Pachito en el gobierno en 1831 con la primera ley educativa de Zacatecas. Es una ley completamente liberal. Entonces quisiera un poco que pudiera ampliar, si es posible, este asunto de lo ideológico, ¿no? Es decir, el liberalismo, ese liberalismo, esos matices. Ciertamente Brian Conan, mi querido profesor, ¿no? En la maestría en la Metropolitana, él es el que más ha abordado estos planteamientos en torno al papel del agente eclesiástico, la agencia del agente eclesiástico. Yo creo que es fundamental esto y felicitarla mucho por su charla. Gracias. El maestro Daniel. Gracias. Yo comienzo con 3 cosas. Me declaro su fan. Y neófito en el tema. Hoy es día de la presunción para mí, o sea, voy a ser presumido. Hace 30 años tuve la oportunidad maravillosa de estar en las Cortes de Cádiz. Y solamente me fui para estar ahí en las puertas y ver el nombre de un zacatecano que fue presidente de las Cortes de Cádiz. Vean qué maravilloso fue vivir esa experiencia. La otra es de que tengo entendido que las diputaciones provinciales eran entidades administrativas al principio, porque las funciones legislativas le correspondían a las Cortes. Y la tercera, me enorgullece conocerla, me enorgullece su labor. Muchas gracias. Muchas gracias también a... Sí. Le agradezco mucho sus palabras, realmente no las merezco. Muy agradecida. Respecto a... Tengo un regalo que no me lo dio mi hija. Muy agradecida. Pues miren, nosotros crecimos, me refiero a la generación donde estamos pues, los profes del doctorado, ¿verdad? Ya más viejitos. En una... incluida la maestra Maldonado. Crecimos y creo que todavía se da en esta formación escolar de blanco-negro, ¿no? Y para el caso de la visión sobre el siglo XIX mexicano, pues era liberales versus conservadores, ¿no? Y normalmente, pues los chidos eran los liberales y los conservadores había que voltear, darle vuelta a la página. Y bueno, en el libro que cita René, que hice,
pues realmente me doy cuenta que había un gran consenso por el liberalismo. A Lucas Alamán se le ha conocido como el gran conservador de México, pero era tan liberal como el Tata Pachito. Incluso hago una especie como de relación, de analogía entre el liberalismo de Lucas Alamán y el del zacatecano, ¿no? Había gradaciones, yo creo, había gente que era mucho más radical, como Valentín Gómez Farías, que era bien radical, y había gente que era mucho más prudente, como Lucas Alamán. El liberalismo son los liberalismos, o sea, a lo largo del siglo XIX hay varias maneras en que el liberalismo, como el ejercicio, entendido como el ejercicio de la libertad, es entendido de manera diferente. No es lo mismo los liberales de Juárez, o al que me he topado, que es una verdadera maravilla, y yo me declaro su fan, que es Trinidad García de la Cadena, que fue un tipo radical, radicalísimo, gobernador 2 veces de Zacatecas y candidato a la presidencia de la República en 1880. Entonces, el Trinidad García de la Cadena no es lo mismo que don Luis de la Rosa Oteiza, en el sentido de qué se está entendiendo por el ejercicio de la libertad y por el apoyo a la cuestión social. Por ejemplo, a Trinidad García de la Cadena fue un ferviente impulsor del municipio, y Luis de la Rosa no. Si ustedes leen, bueno, voy a dejar unos libros, las observaciones que hizo Luis de la Rosa en 1851, que es un documento precioso, porque es, en su opinión, cómo debía administrarse el estado de Zacatecas. Él dice, no más municipios, o sea, todo lo contrario a Trinidad García de la Cadena, que va a favorecer el municipalismo en 1869, 70, ¿no? Entonces, yo creo que hay gradaciones, desde luego, y hay distintas expresiones de ese liberalismo. Y cierro con esto. En las primeras décadas del siglo XIX, cuando nace la República Mexicana, lo que tienen de común, sean tachados conservadores o tachados liberales, es una gran fe en las constituciones. A pesar de que decía Montesquieu que las naciones solamente se constituyen una vez, y México en realidad tuvo muchos momentos constituyentes, yo escuché una vez al profesor Andrés Lira decir, bueno, ¿y por qué tantas constituciones? Y él dijo, porque para los mexicanos fue muy importante abrevar de la propia experiencia, y las constituciones tuvieron esa visión, digamos, de hacer mejores constituciones, perfectible. La idea de perfectibilidad creo que funciona en este contexto. Entonces, lo que tienen de común liberales, conservadores y demás, creo, es la fe en las constituciones, aunque Lucas Alamán, en su examen sobre la federación, le dio con todo a la Constitución de Cádiz y a la Constitución de la República Federal del 24, y dijo que la Federal del 24 era una copia servil, usó la palabra servil, de la gaditana. El mismo Lucas Alamán creía y tenía muy puestas sus miras en las constituciones. Creo que eso los hace ser parte de una generación, de una época, ¿no? Creo que, bueno, esa es mi opinión. Y lo que creo también es de que las etiquetas de bueno, malo, liberal, conservador, realmente no ayudan mucho. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos ustedes por esta presencia, y queremos hacerle entrega de un reconocimiento que dice así: el gobierno del estado de Zacatecas, a través de la Crónica del Estado, otorga el presente reconocimiento a la doctora Mariana Terán Fuentes por su valiosa participación en la Conferencia de Diputación Provincial al Estado Libre, Federado y Soberano 1823-1825,
en el marco del ciclo de conferencias, conversatorios y presentaciones Zacatecas, Memoria y Reflexión, conmemorando 200 años de la creación del Estado de Zacatecas en Palacio de Gobierno de esta entidad. Zacatecas, a 23 de febrero de 2023, y firma este servidor. Doctora, gracias.